El estudio en que se basaron para tomar esta actitud preventiva tiene que ver con la Universidad de Glasgow hace poquito. Sacó un estudio estadístico donde se analizaron las causas de muerte de 8.000 futbolistas profesionales, ¿sí? Esos 8.000 futbolistas profesionales se dieron cuenta que lamentablemente en la causa de fallecimiento estaba 3 veces más que la población general patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, principalmente la enfermedad de Alzheimer. En realidad esto viene ya arrastrado hace varias décadas, el estudio de lo que se llama encefalopatía traumática crónica. ¿Qué es la encefalopatía traumática crónica? Es cuando hay muchos golpes en la cabeza durante mucho tiempo y no producen consecuencias en el momento, sí a largo plazo. Entonces, lo que yo no tengo contacto con las ligas de fútbol, pero lo que entiendo que están a partir de los estudios que van viendo y otras decisiones que tomaron en otras ciudades del mundo, como o inclusive países enteros, como pasó en Estados Unidos y Reino Unido, donde ya está esta ley en el país completo de algunos, creo que uno es de los 12 años, otros 10 años, de tomar esa actitud preventiva en los chicos. En realidad, como primer punto, no es solamente en los chicos, o sea, el riesgo está a cualquier edad, si es que realmente existe ese riesgo. ¿Y por qué digo si realmente existe? Porque, a ver, estos son estudios que se van replicando, cada vez tienen más fundamentos, y de ahí está la actitud preventiva que hay que tomar, y me parece con una lógica, tiene una coherencia, pero bueno, hay que esperar después más resultados y que se repliquen esos estudios, que sean más específicos, porque en realidad, por ejemplo, yo por lo menos no he visto que haya estudios en realidad en chicos, por ejemplo en el fútbol. Sí encontré en fútbol americano, que es el rugby con casco, ¿sí? Donde había 200 chicos, 200 y pico, que fue un estudio también hace unos años, donde un neurólogo se dio cuenta que había más incidencia y factor de riesgo en cambios conductuales y cognitivos en aquellos que practicaban ese deporte antes de los 12 años de manera repetitiva. Entonces se empiezan a unir estos conceptos y ahí es donde sale la cuestión preventiva. Lo que sí está, digamos, ya demostrado más fehaciente es que sí, que por supuesto, como ustedes imaginan, una persona que recibe traumatismos importantes durante toda su vida tiene mucho riesgo de padecer esto. Es más, primero a esa encefalopatía traumática crónica se la llamó demencia pugilística, porque es la demencia que se asocia al boxeo, ¿sí? Después cambió este nombre y ahí se describe esta encefalopatía traumática crónica. Ahí es de donde viene la base de lo que se está tomando, una cuestión preventiva, que ya se tomó en otros países y acá se replicó en Rosario. Primero, que se está estudiando si realmente es un factor de riesgo, primer punto. Segundo punto, no todos los que practicaron deporte, de hecho el mismo fútbol americano y el mismo boxeo, desarrollan una patología, para nada, sino que la incidencia es mayor, por ejemplo, en el boxeo y en el fútbol americano, de esta patología que en el resto de la población. Pero ¿por qué alertó este estudio en el fútbol? Porque la incidencia de esos 8.000 jugadores profesionales, que ya partimos del primer punto, la frecuencia, porque no es lo mismo un profesional que vive golpeando la cabeza de la pelota que aquel que es un amateur. Por eso hay muchas variables independientes en esto, ¿sí? Te digo un dato más de esta, que cruzaron datos muy interesantes en esta investigación, que vieron cuántos medicamentos consumían, como vieron que los ingleses tienen todo estandarizado, con protocolos, con todo electrónico, entonces es muy fácil cruzar datos, y se dieron cuenta que consumían 2,5 veces más medicamentos para estas patologías que el resto de la población. O sea, hay una concordancia del diagnóstico con el consumo de medicación. Entonces tiene una base sólida en las personas que ya fueron profesionales, que pasaron un par de décadas y empiezan con síntomas, porque ese es el problema también. Si van a empezar con síntomas, no son agudos, son a largo plazo. Entonces es muy difícil estudiarlo, porque tendremos que hacer un estudio prospectivo de los que están jugando ahora, ver la frecuencia, la intensidad, qué balón usan, y analizarlo en varias décadas después. Entonces, ahí es donde viene un montón de incógnitas que habrá que esperar varias décadas, para quizás un par de décadas por lo menos a veces, para chequear estos datos. Ahora, en el mientras tanto, ya siendo que asusta por lo menos en futbolistas profesionales y están buscando la vuelta si realmente es el balón y la pelota lo que está incidiendo, bueno, ahí es donde empiezan las alertas y empezamos a prevenir antes, porque si después salen los estudios, estos chicos, si realmente hay una incidencia quizás menor, pues nada es blanco-negro, hay grises en el medio. Es como ese estudio del fútbol americano, que no llegaban a tener un síndrome demencial, pero detectan que los chicos empezaron con problemas de conducta cognitivos. Entonces, esos son los miedos, y a partir se toma esa actitud, ¿sí? Yo te comento lo que dicen los estudios. Lo que dicen es que en su momento en el fútbol, lo que entiendo es que usaban pelotas más pesadas.
lo cual llevaba a su vez a que el traumatismo agudo sea más importante si lo había, eran traumatismos leves que se sentía a veces la contusión hasta podía producir un síncope, un desmayo en algún momento, ¿sí? Esas pelotas fueron cambiando y se hicieron cada vez más livianitas. El problema es que al hacerse más livianitas se cabecea mucho más. Y lo que se está viendo es que el problema no es solamente el peso y la intensidad del golpe, sino lo más grave es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite ese golpe. Practican cabecear quizás todo un día entero o varias horas en un día, 30 veces en el mes. Entonces, el problema es la frecuencia, lo que podría llegar a incidir como un factor de riesgo. Y entonces, al ser más liviana la pelota, más se cabecea, al revés. Entonces ahí tenés las dos variables básicas para estudiar desde la física. Después, ¿qué pasa dentro del cerebro? Los análisis post-mortem son bastante claros. Además de lo que se ve en el cerebro que ya fue afectado, se empiezan las suposiciones de cómo se llegó a esa afectación. Y una de las teorías, por ejemplo, es que afecta la barrera hematocefálica del cerebro, que es como una barrera que la recubre y lo protege al cerebro, y al dañarse deja pasar proteínas que no tendrían que estar en el cerebro y empiezan a dañarlo, ¿sí? Esa es una de las teorías. Se está investigando también la fisiopatología. O sea, se ve un cerebro afectado ya post-mortem, se ve, y el proceso se está estudiando y nadie lo sabe bien. O sea, son suposiciones y teorías que empezamos a hacer. Entonces, pero bueno, justamente decir, bueno, es como hay muchísimos factores de riesgo que pueden afectar al cerebro. Este sería uno más. Lo importante es, a ver, que hay que dejar también el mensaje que el fútbol es un deporte aeróbico, que es un deporte que hace bien a los chicos, que hace bien a los adultos también, y separar aparte el tema de cabecear la pelota y analizar exclusivamente eso, porque si no se mezcla con el fútbol en sí mismo, y el fútbol en sí mismo es un deporte aeróbico buenísimo.